Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. En esta ocasión les traemos el tema Cuidando mi salud en tiempos de pandemia y se los estamos presentando como cada miércoles Mónica Rubalcaba junto con José Ángel Alarcón Cos, quien les da la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. amigos de Radio San Juan Diego. Nos da mucho gusto tenerlos. Recuerden que estamos transmitiendo desde la diócesis de Cuautitlán para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Y que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, lo pueden hacer directamente en nuestra página de Facebook, Diócesis de Cuautitlán, en donde se transmiten todos los programas. Y también a nuestro WhatsApp, 5570 07 24 89, Ángel. Así es, amigos, pues como saben, es un programa con temas de actualidad e interés general, y precisamente por eso este tema, esta cuestión en particular, cuidando mi salud en tiempos de pandemia. Pues bien, Mónica, vamos a entrar en materia, en detalle. Las enfermedades infecciosas han sido parte de la vida del ser humano. Durante la historia ha existido una batalla continua por el control y la erradicación de agentes microbiológicos. La mayoría de los libros de historia mundial hablan de los eventos que marcaron a la humanidad, refiriéndose sobre todo a los conflictos en la relación entre los seres humanos, la lucha y el abuso de poder, la falta de tolerancia, la envidia y la avaricia se mencionan como los motivos principales que han marcado la evolución del hombre. Solo en algunos textos se hace referencia al papel que han tenido las enfermedades infecciosas en la población, pero no podemos minimizar al enemigo invisible. La presencia de virus, bacterias, hongos y protozoarios como parte de nuestro entorno ambiental es una realidad desde que el hombre está en esta tierra. Estamos viviendo actualmente una de las situaciones más extremas e impredecibles de la historia reciente mundial. La pandemia del coronavirus COVID-19 exigió el confinamiento de millones de personas en numerosos países como principal medida de contención. Ya llevamos un año así. Y es que con la llegada de esta pandemia de COVID-19, ustedes lo saben, lo hemos vivido todos, muchas costumbres quedaron alejadas, es como el saludo de mano o el saludo de beso. Además, debemos mantener distancia física con otras personas y acostumbrarnos a utilizar tapabocas al salir de casa. Ahora, con lo que ha sido denominado como la nueva normalidad, nuestros hábitos han cambiado, poniendo a prueba nuestras capacidades para adaptarnos. El estudio de la psicología humana ha demostrado que los seres humanos están dotados de cualidades, tanto cognitivas como del comportamiento, que nos permiten afrontar con eficacia los eventos, es decir, aquellas situaciones percibidas como excesivas para los recursos psicológicos que poseemos. Esta crisis fue todo un reto tanto a nivel político como sanitario, pero también a nivel emocional, para todos los individuos que vimos nuestra libertad de movimientos totalmente limitada por un periodo de tiempo que parece no terminar. Tenemos semáforos, hay que seguir trabajando y aún así es preferible quedarse en casa y no exponernos. Y ahí está el gran reto de la salud pública, la generación de cambios de conducta, es decir, se ha visto que muchos de los hábitos que generan los seres humanos en ocasiones se convierten de alto riesgo. En esta ocasión, los procesos de reeducación son fundamentales. Adaptarnos a una nueva disciplina social. En este sentido, quien conoce las razones y entiende por qué se debe vivir de esta manera, comprende una repetición de conducta.
Es importante además conocer que no hay estilos de afrontamiento adaptativo o desadaptativo per se, sino estrategias que pueden resultar eficaces ante cierta situación e ineficaces ante otra. Factor clave para una adecuada adaptación ante de un evento estresor pasa la flexibilidad de las distintas estrategias de afrontamiento y por la capacidad de modificarlas cuando no están siendo eficaces y cuando no nos llevan a una correcta adaptación. Es probable que con todo lo que nos ha tocado pasar, algunos días se hagan más largos, más duros de sobrellevar. El estado de ánimo en estas circunstancias puede sufrir algunos altibajos importantes. Puedes tener dudas sobre tu capacidad para sobrellevar la situación. ¿De acuerdo? Al presentar síntomas de ansiedad, insomnio, angustia, entre otros, y todo dependerá de cómo estemos enfrentando la pandemia. Así es que no importa cuánto tiempo llevemos y si salimos, si nos toca trabajar o no, todos tenemos que enfrentar la situación y todo. Y bueno, nosotros sabemos que desde que empezó todo esto se definieron diferentes fases emocionales por las que hemos estado pasando durante toda esta crisis. Primero fue así como la incredulidad, ¿no? En este momento en el que nadie sabíamos ni qué era lo que pasaba, estábamos confundidos, no sabíamos cómo nos íbamos a contagiar, teníamos mucho miedo y todo era provocado por esa gran cantidad de información, a veces muy imprecisa, y la proliferación de rumores que la verdad es que no sabíamos su procedencia y tampoco sabíamos si realmente constaban de veracidad. Y, en fin, han pasado, como dice Ángel, un año y todavía hay gente que ni siquiera cree que el COVID exista, ¿verdad? Porque eso también pasa. Después pasamos por aquello de la preparación, pues empezamos a cambiar todos nuestros planes, empezamos a almacenar suministros y le hicimos frente a la falta de existencia y escasez de determinados productos. ¿Quién no recuerda, verdad? ¿Cómo no olvidar esa crisis del papel higiénico, que hasta memes había en todos lados porque, ¡pum!, el papel higiénico desapareció? Fue lo primero que se terminó. Ibas a las tiendas y no había gel, no había alcohol, pasamos todos por esa parte. El ajuste. Bueno, pues ahí nos tocó adaptarnos a estas nuevas restricciones y situaciones según iban surgiendo, ¿verdad? Y poco a poco se fueron elaborando nuevas rutinas en nuestros hogares y aparte, pues las autoridades, ¿verdad? Iban descubriendo que sí, que no, y así fue cuando llegamos a la aclimatación, en donde ya afianzamos las nuevas rutinas e hicimos frente a esos retos diarios que siempre teníamos, tanto el aburrimiento como la desidia, y todo esto aunado al cero contacto familiar que teníamos, ¿verdad? Entonces, llegamos a pensar que incluso había aspectos positivos de esta nueva situación a medida que la gente exploraba esas nuevas actividades e intereses en los que ahora dedicábamos el tiempo. También, cómo no acordarnos que hablaba mucho de que estábamos dando chance a que la naturaleza se recuperara, se veían delfines en Venecia, en fin. Entonces, todo esto se empezaron a ver todas esas cosas positivas que traía el confinamiento. De ahí, pues, llegamos un poco a la resistencia, en donde nosotros ya sabíamos de las ventajas, de por qué sí, por qué no, pero aún así, esa tensión iba aumentando con el paso del tiempo, porque pasaban y pasaban los días y nosotros, pues, seguíamos confinados, ¿verdad? No podíamos salir, y eso de tener la vida social limitada al máximo, pues, definitivamente eran cosas que afectaban directamente en nuestro estado de ánimo y pues sobre todo las relaciones personales, ¿verdad? Entonces, toda esa incertidumbre, agravaba la situación, sobre todo porque ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento. De ahí pasamos al temor, porque no solamente era preocuparse por el confinamiento, por la pandemia, o si nos íbamos a enfermar o no, sino que después ya teníamos miedo también de nuestra seguridad laboral y nuestra seguridad financiera, porque cuántos negocios no cerraron, cuántas personas no perdieron su trabajo. Entonces, tras esta crisis, hubo consecuencias económicas y, en fin, siguen siendo totalmente evidentes. Ahora ya estamos en el alivio, pues en esta etapa
empezamos a sentir un poco de calma, un poco de esperanza, porque hemos visto que negocios se han reaperturado, se vislumbra por ahí el final de la situación, la gente se siente muy feliz ante la posibilidad de reemprender su vida con normalidad. Que bueno, ¿verdad? Ya sabemos que las medidas de sanidad deben continuar porque los contagios al final siguen siendo altos, ¿verdad? Pero ya por ahí también está la vacuna, entonces ya estamos en esa etapa de alivio, pero por favor, lo hemos dicho siempre, Ángel, nosotros programa tras programa, no bajemos la guardia porque sí es importante que nos sigamos cuidando. Así es, y una cosa importante es eso, ¿no? O sea, una cosa es la percepción de que se ha estado disminuyendo, pero aún el contagio es alto. Con vacuna o sin vacuna tenemos que seguir cuidándonos entre todos, entre nosotros. Entonces no hay que confiarse con estas percepciones hasta que no estén vacunados todos los que tengan que estar vacunando. Podremos hablar tal vez de una normalidad. Mientras tanto, no nos adelantemos. La espiritualidad tiende a considerarse como la dimensión más esencial del ser humano o a relacionarse con aspectos inmateriales de la existencia, como nuestra capacidad de amar o de tener compasión o de sacar fuerzas de lo más profundo de nosotros mismos. También se asocia con la trascendencia, con la esperanza, con la inspiración, con el propósito y con el sentido de la vida y con el sentido último de todas las cosas. La espiritualidad es la capacidad de conectar armónicamente con lo más profundo de uno mismo, con los demás, con la naturaleza y por supuesto con Dios. Es el estrés producido por el aislamiento y las pérdidas con lo que todos debemos lidiar, sumado a la incertidumbre de los diferentes estados de ánimo por los que pasamos, siendo amenazada nuestra esperanza. Con esta situación albergamos cierta sensación de ansiedad provocada por la incertidumbre que muchos todavía sentimos ante el futuro. Desconocer si estaremos a salvo del contagio, tanto nuestros seres queridos, o si nos enfermamos, preocuparse por el dinero, o si perderemos la vida o no. Toda esta situación nos hace cuestionarnos en estos tiempos de pandemia qué actitudes amenazan la esperanza del cristiano, en qué actitudes o cosas podemos considerar que se está amenazando en nuestro tiempo la esperanza. El hombre, la humanidad necesita tener esperanza. Si la fe cristiana no se la da por falta de predicación y de auténtica catequesis, el hombre la buscará en otra cosa que le ofrezca algo futuro. El ser humano necesita el futuro. No puede vivir sin proyectarse hacia el porvenir. Por esta razón, nuestra descreída cultura echa mano, con frecuencia, de creencias ancestrales o de supersticiones para tratar de responder la inevitable demanda de esperanza. De este modo, paradójicamente, junto a la ciencia y la técnica más avanzadas, florecen en el seno de nuestra sociedad con gran vigor la astrología, los horóscopos, la ciencia y todas las formas de adivinación del futuro. También se recuperan, más o menos adaptadas, diversas formas de antiguas creencias sobre la supervivencia del hombre, como, por ejemplo, la reencarnación. Quienes creen en esto no solo son personas sencillas y sin estudios, sino a menudo profesionales, políticos, gente estudiada, educadores, científicos, etc. La desesperanza, el propio provecho es cada vez más extendido. Personas que solo les interesa su propio interés, de explotación de los demás, de avaricia desenfrenada, de lujuria, de corrupción, etc. La actitud de aquellos que solo buscan su propio bien, aunque revienten los otros. Sacar todo el jugo posible, exprimiéndolo de los demás, porque se piensa que no hay un más allá donde recibirá premio o castigo de sus actos. Así es, y es que la desconexión, como dice Ángel, entre la fe en Dios y la esperanza en la vida eterna, pues no solo pone de manifiesto una cierta crisis de esta esperanza, ¿verdad? Sino también la fe en Dios.
Nosotros sabemos que la fe en la resurrección y en la vida eterna está íntimamente unida a la verdadera fe en Dios. Hoy en día se hace necesario, por eso, proclamar de nuevo nuestra fe pascual, la fe en esa vida eterna basada en el misterio pascual de Cristo. Es decir, todos sabemos que si morimos con Él, viviremos con Él y no hay más. Y qué mejor que aprovechar todo este tiempo de Cuaresma, de Semana Santa, pues todo este tiempo de reflexión, en donde nosotros hemos vivido domingo a domingo con el Evangelio, ese andar, ese camino en donde nos ha llevado de la mano para esta preparación para la resurrección. Nosotros sabemos que la resurrección es nuestra gran fiesta, donde la clara presentación de la esperanza cristiana en la vida eterna se manifiesta. Entonces, descuidar las verdades de la muerte, de la gloria y de la posible condenación eterna tendría, entre otras, pues la grave consecuencia de que los fieles que no tienen ese alimento sólido en la fe, pues entreguen su mente a todo este abanico de supersticiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser dóciles a esta palabra del Señor. Claro, el hombre pues es el constructor de su futuro. Dios nos da por eso nuestro libre albedrío. Somos los constructores de un porvenir siempre y mejor, ¿verdad? Sí, pero eso hay algo importante que no debemos olvidar, que es hacerlo de la mano del Señor. Solo tenemos esta vida, así que tenemos que aprovecharla al máximo. ¿Para qué? Pues para nuestro beneficio, para vivir tranquilos. Los momentos de crisis lo que hacen son elevar nuestra vulnerabilidad. Entonces, muchas veces enfrentar la soledad durante toda esta pandemia, durante la cuarentena que ya vivimos, las múltiples tragedias que algunos vivieron, porque pues al final a todos nos ha tocado pasarla de diferente forma, ¿verdad? Y hay quienes para quienes toda esta situación realmente ha sido un problema muy difícil de resolver, pues en estos momentos lo que le da vueltas en la cabeza pues son varias cosas, ¿verdad? Sus pensamientos se enredan y lo único que pasa es que se llenan de ansiedad y de angustia. Así que lo que tenemos que hacer, así lo que es prioritario, es poner tu mente en modo de pausa y centrarnos. ¿En qué nos vamos a centrar? Pues bueno, nosotros sabemos que hay una luz que ilumina más allá de todas las cosas de la tierra, ¿verdad? Más allá de todos nosotros, más allá de los cielos, más allá de los más altos, incluso el más alto de todos los cielos. Entonces, esta luz es la luz que brilla en nuestros corazones. Lo que tenemos que hacer es mantener la fe y la esperanza. Eso es lo más importante. Esa es la primera forma de cuidar. Ser católico es más que pertenecer a una religión, ¿verdad? Consiste en ser ese discípulo de Cristo en constante formación. Consiste en acercarnos constantemente a Dios, y aunque de repente nosotros flaquemos, porque eso es normal, eso es de seres humanos, nosotros sabemos que Dios es nuestra verdadera felicidad. Ahí es en donde tenemos que enfocarnos. Tenemos esta oportunidad de crecer y de encontrar fuerzas adicionales y ese sentido ante todo lo que nos toca vivir. A todos nos ha pasado algo y la pregunta realmente no es ¿por qué a mí?, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Todo ser humano lo que tenemos que hacer es, todo ser humano lo que busca es expresar ciertos valores de nuestra vida. Si estos valores como el bien y como la verdad, como la justicia, como el amor, y tenemos que poner de manifiesto algo espiritual. Esa espiritualidad con la que contamos, que es el amor que Dios nos tiene. Ese amor nos construye, nos hace lo que somos y nos ayuda a dar sentido realmente a nuestra vida cotidianamente, perdón. El hacernos conscientes de ello nos puede ayudar a cultivarlo más, ¿verdad? A ponerle ese énfasis, a darnos cuenta de cómo nos llega a construir como personas de una manera más completa, cómo nos aporta más riqueza, cómo nos da profundidad, cómo nos da más luz y cómo nos da más fuerza para combatir las dificultades que tenemos que atravesar en estos días. Esta pandemia definitivamente puede hacer florecer el sentimiento de soledad. Eso, pues sí, también. El cual significa que se debe de hacer una conexión con Dios. No estás solo. Puedes hacer tu conexión con Dios, con la familia o con los amigos. Hemos hablado muchas veces de todas las ventajas que nos da la tecnología hoy en día.
Tú puedes ser un gran experto en multitud de materias, pero podemos ser al mismo tiempo completamente iletrados hacia adentro, lo que tenemos adentro, en lo que a emociones se refiere. Lo que uno siente, lo que uno necesita, aquello que se arremolina en el interior y que duele, es algo desconocido para muchos, ¿verdad? Detectar eso que siente tu cuerpo, todo eso que acontece en nuestra mente, saber darle nombre, saber darle presencia y esta aceptación es complicado. Pero hemos hablado nosotros en otros programas de lo importante que te des esa pausa y que, que hables contigo mismo, que hables con Dios para tener esa autoconciencia y entonces sí, ya que te das cuenta de qué es lo que necesitas, pues ya tienes esa, cuál es tu realidad interna. Entonces, ahora sí, ya tienes contacto con ella y ya puedes hacer algo por ti. Algunas estrategias para sobrellevar esta situación de la pandemia, además, para que podamos conservar la salud mental y espiritual y física, ¿no? Entonces, podemos empezar como creyentes orando y confiando en Dios. Esto fortalecerá nuestra fe ante cualquier calamidad. Conexión con nuestra fe. Esta conexión es importante, pues se tiene la certeza de que siempre se está acompañado por Dios, que escucha y nos responde. Es importante buscarlo, sobre todo en estos momentos de confinamiento, para ayudar a sentirnos acompañados. Puede ser a través de una oración, platicar con Él sobre lo que sentimos en estos tiempos. También importante, comunicación con los amigos y la familia. Es bueno tener un vínculo con la familia o con los amigos. Compartir sentimientos de ansiedad, frustración, miedo o angustia puede ser un buen alivio para la salud mental, no solo para quien lo expresa, también para quien lo escucha. Y es también una forma de formar lazos estrechos. Seguramente muchos dirán, es que necesito ver a mis hijos, mis nietos o mis familiares para abrazarlos. Sin embargo, tomemos conciencia de que este no es el momento idóneo. Sin embargo, ya vendrá el tiempo en que lo podamos hacer. Lo que toca en este momento es aprender a lidiar con la situación. Un gran aliado es la tecnología, pues podemos estar cerca de la familia y amigos a través de una videollamada o mensajes de texto. Afortunadamente, en estos tiempos tenemos la ventaja de contar con la tecnología. Imagínense en épocas pasadas tener que vivir este encierro y sin internet, ¿no? Por ejemplo, hay que tener cuidado con los pensamientos. Es muy importante estar atento a los pensamientos, sobre todo cuando las personas viven solas, pues es muy fácil caer en pensamientos negativos o destructivos que merman la salud. Tal vez muchas personas no sentían la soledad porque trabajaban, pasaban tiempo con los amigos o en otras actividades y no se daban cuenta de lo que pensaban, pero ahora sí que nos dimos cuenta de lo que estábamos pensando. Como un ejercicio para toda la vida, las personas pueden mantener pensamientos positivos y alentadores a pesar de la situación de la pandemia del coronavirus y la incertidumbre que genera el futuro. Señala que pensar en el futuro bajo estas circunstancias es muy estresante y desgastante para las personas, lo cual puede generar alguna enfermedad. Debemos ser nuestros mejores amigos, porque la propia persona debe de generar su bienestar mental, lo cual repercutirá en otras áreas de nuestra vida. Pero, ¿qué podemos hacer para frenar los pensamientos negativos? La persona debe de comenzar a cuestionarse si esas ideas son útiles o la benefician de alguna manera. Si concluye que no, entonces desecharlos y pensar en algo que cause bienestar. Mantener la mente ocupada es una manera de conservar la salud mental. Otra cuestión importante, tener quieta, como se le conoce, a la loca de la casa. Santa Teresa de Jesús decía que la loca de la casa era la mente. En efecto, no se está quieta por ello. Se recomienda seguir con la rutina que se tenía antes de este encierro para mantener la salud mental. Por ejemplo, mantener los horarios de comida, de descanso, de trabajo e incluso para las labores del hogar, alimentación, etcétera.
aprender cosas nuevas. Es momento de leer el libro que se dejó a la mitad, aprender el idioma que siempre quisiste, hacer manualidades o dedicar tiempo a uno mismo. Rutina de ejercicios y hábitos de sueño. El ejercicio es la mejor manera de mantenerlos en forma física y mentalmente. En Internet hay gran variedad de rutinas para ejercitar el cuerpo, dependiendo de la edad. Dormir las horas adecuadas, señala el especialista, recarga el sistema inmunológico. Dieta saludable. Es importante poner atención a lo que se come, evitar el abuso o el uso excesivo de carbohidratos, pues estos carbohidratos son inhibidores de la hormona de la felicidad, la serotonina. Otro punto importante, las lecciones más duras son oportunidades. Si bien esta pandemia nos tomó por sorpresa a todos y ha cambiado la vida de todo el planeta, hay que verla como una oportunidad de aprendizaje. Las lecciones más duras nos dejan las mejores enseñanzas de la vida. Esta cuarentena, como una oportunidad para fortalecernos de manera individual como colectiva. En muchos casos, muchos aprenderán a conocerse, otros experimentarán la resiliencia, la compasión y muchos otros se habrán reconciliado con Dios, incluso, ¿por qué no? Cuando la contingencia sanitaria llegue a su fin, porque en algún momento llegará a su fin, las personas habrán aprendido no solo a vivir el día a día, sino que tendrán un sentido de comunidad, serán solidarios y empáticos de las diferentes realidades de la sociedad. Es necesario entrenar la calma, la paciencia y ese optimismo constructivo para aceptar la situación, permitirnos avanzar. El desconcierto, lo visto y vivido, crea cada preocupación y angustia sentida. Se quedan. Nadie es inmune a este tipo de crisis, y más en una situación de impacto mundial en la que las incertidumbres hacia el futuro pues siguen siendo muchas. Esta pandemia global que nos ha obligado a parar con nuestra cotidianidad nos ha puesto en un escenario donde lo invisible, es decir, lo que sentimos, toma un papel protagonista en nuestras vidas. Y si para nosotros es difícil, ¿qué pasa con nuestros niños y adolescentes? La manera en que los niños y niñas reaccionan ante las situaciones estresantes depende de su edad, sus experiencias previas y su forma de ser. Las personas que les cuidan se muestran tranquilos, es más probable que también ellos lo hagan. Es que definitivamente es aconsejable que los niños y las niñas pues estén cerca de las personas que habitualmente las cuidan o con las que tenían contacto. A lo mejor todavía no podemos estar cerca, pero pues existe eso de una llamada telefónica, por favor, o una videollamada, por ejemplo. Debemos proporcionarles información y siempre aclarar sus dudas. El día de ayer había una conferencia en donde se hablaba de la resiliencia en esto de la pandemia, y justo una madre de familia decía que ese tipo de conferencias se debía de dar a los niños, porque ella no sabía cómo hablar con sus dudas, ¿verdad? No debemos esperar a que nos pregunten. Hay que darles una información honesta y apropiada, claro, para su edad, ¿verdad? Porque tampoco vamos a usar palabras que no vayan a entender o para qué hablarles de más. Nunca debemos mentirles. Les tenemos que transmitir esa seguridad y esa confianza de que todo va a estar bien y que todo va a mejorar. También es importante que si tú tienes pequeños, si tú tienes adolescentes en tus casas, no te esperes a que te pregunten. Siempre pregúntales tú sobre sus preocupaciones, sobre las dudas que ellos tengan. Demuéstrales que ellos pueden hacerlo y que todos estamos dispuestos a escucharlos y apoyarles. Sí, definitivamente también es obvio que no tenemos todas las respuestas, pero tenemos que ser sinceros y tenemos que decirles que no lo conocemos, pero que a lo mejor juntos podemos buscar la información, y también es una forma de responderles. Una cosa que es importante es que tú en casa les ofrezcas una rutina, que tengas horarios, que tengas diferentes actividades.
esto de mantener las rutinas y los horarios estables en la medida que sea posible para ti, siempre lo más parecidas a lo que era antes de todo esto, es importante. Tenemos que hacer que sigan combinando sus actividades escolares con el juego que se hace por su cuenta. Debemos también fijarnos que tengan actividad física y que también, ¿por qué no?, que tengan aburrimiento, porque eso también es importante. Esto siempre lo que va a hacer, el que ellos sepan que tienen ese horario, que están totalmente en una rutina, esto proporciona cierta estabilidad para ellos y entonces es totalmente benéfico. Tenemos que estar atentos de su salud emocional, de esos cambios que ellos tienen. Es habitual que los niños necesiten más apoyo y atención, así que si es así, proporciónaselos a tus hijos. Intenta limitar su exposición a informaciones alarmantes y, ojo, con tus pláticas de adultos, ¿verdad? No podemos hablar de todo enfrente de ellos porque los podemos asustar. Tenemos que expresar de forma segura y positiva, pudiese ser si son niños muy pequeños, a través del juego o a través de dibujos, esas emociones, eso que ellos sienten. Tienen que aprender a identificarlos para que así podamos trabajar con ella. Tienen que saber si sienten miedo y qué es el miedo. Tienen que saber si se sienten tristes y qué es la tristeza, pero también tienen que saber qué es estar feliz. Y si ves que tus hijos están mostrando demasiada preocupación, demasiada ansiedad, si están irritables, si están tristes o si tienen algún otro problema de comportamiento y te estás dando cuenta que no es pasajero, que no fue cosa de que ese día se molestó y tú no sabes cómo afrontarlo o te preocupa por cualquier otro motivo, por favor, pide ayuda a un profesional. Sí, no estamos saliendo, sí, algunos ya estamos saliendo, no importa, pero los profesionales de la salud, los psicólogos en este caso, están dando consulta vía internet o te puedes acercar, nosotros también ya lo hemos hablado, algunas parroquias, tu pregunta, hay psicólogos, entonces sí hay quien te ayude, no estás solo. Entonces, aquí lo más importante es que sepamos guiar a los niños, a nuestros adolescentes, porque muchas veces ni siquiera ellos comprenden qué es lo que está pasando. Hay algunos que ya están muy adaptados, hay algunos que ya saben que se levantan, que desayunan, que se conectan a sus clases, después hacen tarea, habrá quien tiene actividades, quien no, pero aún así, a pesar de que ya tienen esta rutina, es difícil para ellos entender. Yo platicaba con mis niños y les decía, ay, vamos a jugar, y ellos solos, no, porque acuérdate que no podemos salir. Entonces, ya están muy adaptados, pero aún así hay a quienes no les ha sido tan fácil y quien los puede ayudar eres tú. Y si tú no puedes, y si necesitas ayuda, acércate a un profesional, siempre lo hemos dicho. También es importante que te fijes, es poco probable que tú puedas transmitir esa confianza a tus hijos, entonces es importante que también estés al pendiente de ti mismo. Y si hay otros adultos contigo, a ver, tú dime, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando alguien te pregunta cómo te sientes? Definitivamente esto es algo que nos hace sentir bien. ¿Por qué? Pues porque te sientes considerado, porque te sientes atendido y porque te sientes visto, ¿verdad? No es de que, ay, me siento mal y luego ya se olvidan, ¿no? Que tú te sentías mal. Entonces, eso mismo que tú sientes, eso mismo le pasa a la persona que está contigo. Entonces, sé considerado y busca. Todos necesitamos de sentirnos tranquilos, de sentirnos confortados por la persona que está con nosotros. Si lo necesitas tú, imagínate cómo lo necesitan los niños, cómo lo necesitan nuestros adolescentes. Ellos reciben esa consideración como una muestra de atención, como una muestra de preocupación, e incluso ellos definitivamente se dan cuenta que tú lo estás haciendo por todo el cariño que tú les tienes. Pero por el otro lado, si tú te fijas, si tú estás preguntándole constantemente cómo están, es una pregunta que te va a ayudar, que los va a ayudar a ellos a expresar
lo que ocurre en su mundo interior, lo que ocurre con sus emociones, lo que ocurre con sus sentimientos. Y entonces al hablar de ellos, al identificarlas, al mismo tiempo las liberan. Y esto facilita que podamos nosotros como adultos comprenderlos y empatizar con ellos y a ellos, pues sacar todo esto que llevan adentro. En estos tiempos de crisis con los niños y los adolescentes es recomendable usar eso, el cómo te sientes, con una actitud, eso sí, de calma y con el tiempo suficiente para escuchar una respuesta. Porque lo que estamos haciendo es convirtiendo esta situación en un espacio en el que ellos se van a sentir escuchados, pero no solo eso, no solamente es sentirse escuchados, sino sentir que están en un lugar en donde no van a ser juzgados, en donde se sienten acogidos, en donde se sienten aceptados y en donde definitivamente pues se sienten amados, ¿verdad? Es probable que algunos de nuestros pequeños, algunos de nuestros adolescentes estén sintiendo un desfile continuo de emociones, ¿verdad? Yo he visto clases, maestras que están jugando todo el tiempo con los pequeños, otros que no tanto, no juegan, pero aún así ellos están pasando por diferentes situaciones. Entonces, aunque el mundo exterior, todos lo sabemos, se está reincorporando a esa normalidad, pues su mundo interior de pronto no es tan sencillo, ¿verdad? También probablemente muchas de esas emociones, pues sean en general de la familia, porque también es un hecho que como te sientes tú, pues lo contagias a tus hijos, ¿verdad? Entonces, puede ser que sientan miedo, pueden ser que estén enojados porque perdieron a alguien, puede ser que estén tristes, puede ser incluso que estén aburridos. Entonces, imagínense, nosotros como adultos, como papás, pues definitivamente no queremos que sientan así, ¿verdad? Queremos que se sientan bien y tratamos de darles ánimos, o a lo mejor por no querer que ellos se sientan así, minimizamos la situación y minimizamos le quitamos esa importancia a lo que ellos sienten, ¿no? A lo que les ocurre, porque nosotros no te pasa nada, ándale, vuelve, y vuelve a ser feliz, y ándale, ve y juega, y nosotros creemos que con eso van a volver a sentirse alegres o que se les va a quitar la preocupación, pero no, eso no tiene que ser así. Recuerden, todos tenemos derecho a sentir lo que sentimos. A lo mejor no siempre es lo correcto, a lo mejor no es lo que los demás perciben, pero tienes derecho a sentirte así. Esa actitud de aceptación incondicional es muy necesaria. Entonces, si aceptamos lo que ellos sienten, si se los validamos, si los comprendemos, automáticamente ellos se van a sentir amados y lo mismo va a pasar contigo. Ese sentirse amado tomará la escena en su alma y entonces va a dejar arrinconados todos esos sentimientos negativos que de pronto pueden estar sintiendo, Ángel. Sí, entonces es importante el tener esta comunicación abierta, el ser ese referente. Sería lo ideal, por supuesto, pero como sabemos en ocasiones lo ideal está lejos, está distante de lo real, de lo que está ocurriendo. Para ese caso, pues bueno, entonces tenemos que acudir con un profesional, con un terapeuta para que nos ayude a encontrar estas opciones, estas soluciones. Ya lo mencionábamos, tratar de erradicar los pensamientos, las ideas negativas. Por supuesto, no es tan sencillo. No es así nada más de, no estás triste. Ay, gracias, no se me había ocurrido no estar triste, ¿no? Sí, ya se me Entonces, quitó. sí, échale ganas. Ay, gracias, ¿no? Si no me dices, no le echo ganas, ¿no? O sea, hay que acompañar a las personas, hay que estar ahí presentes, con esta sola presencia podemos ayudar bastante a alguien. Hay ocasiones en las que no podemos apoyar de más. En ese caso, podemos invitarlo, llevarlo con un especialista, ¿no? Entonces, pues, vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a darnos la oportunidad de hacerlo de esa forma, que es la otra pandemia, todos estos trastornos emocionales que se están generando a partir de este encierro, a partir de este luto, a partir de estas pérdidas, a partir de este miedo, toda esta ansiedad, todo este estrés, toda esta depresión que se está generando a partir de todo esto, que ya llevamos un año así. Entonces, hay que cuidarnos, usar cubrebocas, la sana distancia, lavarnos las manos constantemente
insistiría, no solo con pandemia de COVID-19, siempre hay que lavarse las manos, incluso que nos quede la costumbre de llevarnos nuestro alcohol en gel, alcohol en spray y estar constantemente limpiándonos las manos, ¿no? Ha ocurrido algo muy curioso. Hay gente que de repente es muy enfermiza de gripe, de infección en la garganta, y pues pasó el año que se nos acaba de ir hace algunos meses y no se enfermaron de gripe, no se enfermaron de nada. ¿Por qué? Pues por estas medidas que nos ha demostrado que sí funciona, que sí sirve, ¿no? Cada diciembre era normal que en particular pues me enfermaba y ahora pues no, ya más de un año sin enfermarme de gripe, de tos, de la garganta. Entonces, pues vamos a seguir cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás, no solo, insisto, en la salud física. También por ahí tenemos un invitado canino opinando lo mismo. Vamos a cuidarnos física y emocionalmente. Para nuestros niños y adolescentes, aceptar y validar lo que sienten, sus estados anímicos, es algo tan sencillo como decirles desde la serenidad: comprendo que sientas miedo ante esta situación, pues no sabemos qué pueda pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los jóvenes, los más chicos van a responder como les hablemos, ¿no? O sea, hemos visto este ejemplo de los niños que están aprendiendo a caminar, se caen, no tienen ninguna reacción, voltean a ver a los adultos todos espantados, estresados, gritando, y el niño se espanta y responde de esa forma, ¿no? Entonces hay que ser asertivos en esta comunicación, ¿de acuerdo? Podemos hacer eso en lugar de decirle simplemente, pues no tengas miedo, esto se va a acabar pronto y no te sirve de nada sentirte así. Reacciona, ponte las pilas, ponte a hacer algo que te guste, no seamos tan rudos en este punto, en este aspecto. Vamos a ser empáticos y a validar lo que sienten. Si sienten miedo, sienten estrés, sienten ansiedad, pues bueno, es normal sentirlo, vamos a trabajarlo para que logres manejarlo y logres darle salida a estas emociones residuales. Por supuesto que el medio nos sirve, pero menos le sirve que no aceptemos que lo siente. El miedo creo que también podría servir como una manera de preservarnos, de conservarnos. Por miedo tal vez no salimos a fiestas, por miedo tal vez no hacemos otras conductas que antes sí. Entonces, pues bueno, que ese miedo sea un miedo con propósito, un miedo consciente. Si queremos que después pueda hacer algo que le guste, primero hemos de aceptar que está sintiendo ese miedo. Solo así podremos darle la calma que necesita para superarlo y llevar su atención a otra actividad que le provoque bienestar, tampoco ridiculizar o minimizar. ¿Por qué? Porque esto en otra ocasión, pues los jóvenes van a decir, pues ¿para qué le digo a mi mamá, a mi papá de esto, de una novia, de una relación, si de un problema en la escuela, con un bullying, si me va a ridiculizar y de tonto no me va a bajar? Entonces, no seamos tan rudos nosotros como adultos y aquellos quienes son padres de familia. La aceptación no Y es que significa. ellos todo generalizan, ¿cierto? Perdón, Ángel. Y es que ellos todo generalizan, ¿cierto? O sea, por una vez que tú les digas, ellos sí lo van a generalizar y van a pensar que siempre va a ser así. Sí, entonces hay que ser empáticos y darles ese espacio, darles esa oportunidad de expresarse como jóvenes, como adolescentes. Aún no tienen su repertorio de habilidades tan extenso tal vez para resolver todo esto. Y pues creo que nadie estaba preparado para estar un año así en esta situación. Ya llevamos un año. Se dice fácil, tal vez al principio se decía cosa de 3 semanas, cosa de un mes, cosa de 2 meses. Después, no, vamos hasta mayo. No, que creen que va a ser hasta junio. Y así pues ya dimos la vuelta. Entonces vamos a llevarnos esta situación un día a la vez. Algo importante, la aceptación no significa que alimentemos su miedo, ¿de acuerdo? Tampoco será conveniente decirle desde nuestro propio miedo. Claro que tienes miedo, ¿cómo no vas a tenerlo? Tal vez nos vamos a morir todos y nunca va a ser nada como antes. Entonces hay que ser ecuánimes y hay que calmarnos primero. Si no tenemos nada inteligente que decir, si no tenemos nada adecuado que decir, si no sirve, pues mejor vamos a darnos un tiempo, vamos a calmarnos y ya después con estos ánimos tranquilos, con una conciencia más plena,
vamos a acercarnos, pues bueno, vamos a abordarlo de esa forma. La aceptación de lo que sienten es una fuente de amor que logrará calmarles y motivarles para hacer que se sientan mejor. Por ello, la aceptación es también la actitud del adulto que acompaña. Una actitud serena, asertiva, cariñosa y calmada. No es fácil, eso es claro, eso es evidente, porque como adultos razonamos todas las dimensiones, la economía, la salud, la seguridad. Entonces, pero vamos a hacer el esfuerzo y el resultado vale la pena. Tendremos adolescentes, tendremos niños más serenos y más asertivos. Hay una esperanza real, es un hecho, de poner fin a la pandemia con las vacunas anti-COVID. Ninguna vacuna en la historia se ha desarrollado tan rápidamente como las que están ya en aplicación. La comunidad científica ha establecido un nuevo estándar para el desarrollo. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, en combinación con otras medidas, distanciamiento social, por ejemplo, ayudarán a poner fin a la pandemia. En este punto, la vacunación en México avanza, lento sí, pero está avanzando, ¿no? Entonces, una cosa es el esfuerzo del gobierno. Nosotros como ciudadanía vamos también a hacer este esfuerzo, a evitar las aglomeraciones. Algunas veces en la vida nos vemos obligados a afrontar situaciones para las que no nos habíamos preparado. Mantener la higiene mental, una actitud positiva y de aprendizaje nos proporcionará recursos que nos fortalecerán. En algún momento todo esto acabará y volveremos a abrazarnos. Así que ahora la pregunta es para ustedes, amigos que nos acompañan. Ustedes, tú, ¿cómo te sientes? Así es importante hacernos esta pregunta porque, como les decía, tenemos que estar bien nosotros para que entonces tú puedas ayudar a las demás personas. ¿Y a quiénes tienes que ayudar? Pues a los que tienes cerca de ti, porque no hay de otra, tienes que empezar en casa. Pues esta es la manera que nosotros creemos podemos cuidar de nuestra salud física, haciendo ejercicio, comiendo bien, bajándole a los carbohidratos, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, diciendo, hablando de esta situación, hablando de tus sentimientos y, por supuesto, nuestra salud espiritual. Siempre, siempre, Ángel, de la mano de Dios. Así es, estar en oración también. Sí es muy bueno cuidar la alimentación, una higiene mental adecuada, pero nosotros como creyentes, nosotros como católicos, a sujetarnos a Dios, estar en oración y pues por supuesto Jesús, pues en ti confío y pues el enemigo no avanzará. Así es, pues esta sería el programa del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, ¿verdad? Sobre todo eso, ya pasó un año, ha sido difícil para algunos más que para otros. Algunos hemos sido afortunados y no nos ha ido tan mal, Ángel. Habrá muchas personas a las que ha perdido no solamente un familiar, sino varios familiares. La situación definitivamente ha sido diferente para cada uno de nosotros, pero como dice Ángel, mantenernos en oración, mantener fe, mantener esa esperanza es lo más importante y es con lo que vamos a salir adelante. Así es, confiando siempre en Dios y por supuesto también que nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, nos cuide, nos deje y nos bendiga siempre. Así es, y pues bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias porque nos acompañaron en este su programa, Creer, Crear y Transformar en Cristo. Recuerden, todos los miércoles, cada semana, con un tema nuevo. Sí, amigos, pues también si tienen algún comentario, pónganlo acá abajo en los comentarios en Facebook o si no al 55, WhatsApp 55 70 07 24 89. Ahora sí, pues hasta la próxima. Cuídense mucho, por favor, no bajen la guardia. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.